Hace algunas semanas atrás comenzamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y en esa oportunidad hablamos acerca del amor. Hoy día vamos a ver el segundo fruto, que es el gozo. Lo que podríamos decir en relación a este tema es que tanto el mundo como Dios le proporcionan gozo al ser humano. Pero hay una gran diferencia entre los dos. El gozo que produce el mundo es un gozo pasajero, superficial, falsificado. Solo trae destrucción a la vida de los hombres. Sin embargo, el gozo que produce Dios es todo lo contrario. Es auténtico, verdadero, duradero. Es un gozo que produce o trae como consecuencia un bienestar físico, espiritual y emocional a la vida de las personas. Nadie, absolutamente nadie en este mundo puede sentir un contentamiento, felicidad que nazca desde adentro cuando es esclavo del pecado, cuando permanece en él. Todos hemos leído la historia del hijo pródigo, un muchacho que vivió una vida desenfrenada en una provincia, apartado de su casa. El hijo menor pidió la parte que le correspondía de la herencia a su padre. Se fue a una provincia apartada y allí malgastó todo su dinero. Mujeres, fiestas y alcohol. Pero ¿qué sucedió cuando se le acabó el dinero? Dice la palabra del Señor que él se sumió en una profunda tristeza, en una profunda soledad. En términos mucho más simples, a él le dio depresión y perdió absolutamente todo, no solo en el aspecto material, sino que perdió el honor, perdió las riquezas, perdió su autoestima, su dignidad. Eso es lo que produce el gozo del mundo. Los sueños se destruyen, las ilusiones se vienen abajo. El gozo del mundo trae como consecuencia muerte. Pero qué gran día, qué maravilloso día fue cuando nosotros aceptamos y recibimos en el corazón a nuestro Señor Jesucristo, cuando le expresamos públicamente diciéndole: yo quiero que tú seas mi Salvador. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, cuando aceptamos la invitación de Cristo, en ese momento cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, en ese preciso instante, el Señor no solamente nos perdona de esos pecados, sino también nos limpia con su preciosa sangre. Y entonces, en ese instante comenzamos a caminar en novedad de vida. Una nueva vida se hace presente en nosotros. Cristo nos redimió del pecado. Ese día, cuando hicimos esa confesión de fe, públicamente aceptando a Cristo, ese día nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Dios. En otras palabras, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Estamos gozosos, estamos tremendamente alegres, porque Dios nos dio su salvación a través de la persona de su Hijo amado. Somos salvos por la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que también en un futuro no tan lejano podremos disfrutar de todas las bendiciones existentes en el cielo. Hay un hogar que nos espera en el cielo. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el contentamiento, felicidad que nace desde adentro.
al saber que Dios nos ama y que Dios se preocupa de todas nuestras necesidades. Él nos cuida del peligro y provee. Siempre va a proveer. Pero ¿qué sucede? Si yo pierdo el gozo de la salvación, tal vez te estás preguntando, ¿podré recuperarlo? ¿Podré experimentar lo que experimentaba hace algún tiempo atrás o hace algunos años atrás cuando le entregué mi vida al Señor? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David cuando cometió un gravísimo pecado y posteriormente su pecado fue confrontado con la verdad? ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán fue donde él para enfrentarlo? David no tuvo más que reconocer que se había equivocado y que había pecado contra Dios. Él, en profundo arrepentimiento, compuso un hermoso salmo, el Salmo 51, versículo 12. Yo le invito para que abra sus Biblias en el Salmo 51, versículo 12. ¿Qué fue lo que dijo David en esa oportunidad cuando estaba triste, cuando estaba sumido en arrepentimiento? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, él dobló sus rodillas y, como dije en delante, en señal de arrepentimiento y humillación, le expresó al Señor: Señor, yo quiero que me devuelvas el gozo de la salvación. Quiero sonreír frente a las circunstancias que me esperan en esta vida. Quiero ser un hombre feliz. Reconozco mi pecado. Reconozco que me equivoqué. Yo necesito que me perdones para comenzar de nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Como siempre lo hace cuando hay un corazón genuinamente arrepentido, que siente un dolor sincero de arrepentimiento, Dios lo perdonó y lo restauró. Por eso, si tú crees que ese gozo no va a volver a tu vida, o crees que Dios está con los oídos cerrados para no escuchar tu oración, yo te digo todo lo contrario. Dios está dispuesto a escuchar tu oración y a responderte. Y Él desea restaurarte en esta hora. El gozo de la salvación es tener comunión con el Padre, es tener comunión con el Hijo, es tener comunión con el Espíritu Santo, es saber que algo maravilloso nos espera en el cielo. Pero ese gozo de la salvación no solo está allá arriba, no solo está en el cielo, sino también es algo presente. Porque la salvación es un paquete de grandes oportunidades y bendiciones. El Señor bendice a tu familia. El Señor bendice tu trabajo. El Señor te bendice en todas las áreas de tu vida. El Espíritu Santo produce el gozo de la salvación. Qué maravilloso beneficio que el Señor te está dando en esta hora. El Espíritu Santo también produce el gozo de las oraciones respondidas. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Espíritu Santo dirige nuestras oraciones. Él realmente sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras carencias. Y Él nos hace
pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los deseos de Dios. Es decir, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, esa oración que le hacemos al Padre llega hasta la presencia de Dios, llega hasta el trono del Padre. Y qué gratitud más grande hay en nuestro corazón cuando sabemos que hay un Padre que se preocupa de sus hijos y nos responde. El gozo de las oraciones respondidas. A veces equivocamos el camino. Pedimos el pan material. Señor, necesito una casa. Señor, necesito un auto. Necesito un buen pasar económico. Necesito trabajo. Y si bien es cierto, todas esas cosas son importantes, son necesarias, mucho más necesario, mucho más valioso es el pan espiritual. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué no dejamos en esta hora que el Espíritu Santo nos guíe para hacer una oración correcta y que esa oración agrade al Señor y ésta la responda, y éste lo responda conforme a sus propósitos, conforme a su soberana y perfecta voluntad? Dios nos responde. Tienes que tomar en cuenta eso. Y finalmente, el Espíritu Santo produce gozo al llevar a otros a Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo creo que uno de los privilegios más grandes que tenemos los creyentes es poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un contentamiento tan especial, tan profundo cuando vemos que las personas vienen al conocimiento de la verdad. Yo recuerdo, hace 12 años atrás, me invitaron a predicar a una iglesia pentecostal en la ciudad de Río Bueno. El día anterior, en esa ocasión, en esa época yo vivía en el campo, el día anterior, los ladrones quisieron entrar a mi casa para robarme, pero no lo consiguieron. Ese día, cuando me levanté en la mañana, tuve que reforzar la puerta con una doble chapa y también tomar las precauciones del caso. Lo que quería el enemigo, Satanás el diablo, era que yo desistiera y me quedara en el campo y no acudiera a Río Bueno. Pero no hice caso a la voz, ni a las mentiras, ni a los engaños del enemigo de Dios, sino todo lo contrario. Me armé de valor y fui a predicar a Río Bueno. Yo recuerdo en esa oportunidad que la iglesia, la congregación estaba fría. Había un ambiente medio enrarecido, un ambiente bien duro. Sin embargo, en la medida en que pasaba el tiempo de predicación y al contar algunos testimonios relacionados con la vida cotidiana y también que estaban insertos en la palabra de Dios, noté que las personas ya no estaban distraídas, sino que estaban prestando atención a la palabra. Al final del mensaje hice un llamado y dos personas, dos mujeres, familiares entre sí, pasaron adelante, con los ojos llorosos, a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? ¿Cómo nos usa? ¿Cómo te usa a ti? ¿Cómo me usa a mí?
para que personas vengan al conocimiento de la verdad. No me pude quedar al final de la reunión, porque el colectivo salía el último, como a las 8:30 de la noche. Tuve que salir antes de la reunión, pero en el colectivo y cuando llegué a la ciudad de la Unión para pernoctar en la casa de mis padres, había un contentamiento tan grande en mi corazón, y al día siguiente, cuando llegué nuevamente al campo, a mi casa, lo único que hice fue doblar mis rodillas, alzar mis ojos al cielo, mis manos al cielo y decir: gracias, Señor, porque valió la pena ir hasta Río Bueno por esas 2 almitas. Qué maravilloso es predicar el Evangelio cuando tú ves a un hombre alcohólico dejar el alcohol para buscar a Dios, cuando ves a un joven drogadicto avanzando paso a paso hasta llegar al altar, cuando ves a una mujer maltratada, una mujer que tiene que cumplir el rol de madre y de padre con 3 o 4 hijos, y la ves arrodillada diciéndole: Señor, gracias por esa salvación. Uno lo único que puede decir o expresar es: Señor, hay un contentamiento en mi alma porque soy un instrumento en tus manos y tú me permites ser usado para tu gloria y para tu honra. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas? Pablo y Silas eran verdaderos ganadores de almas. Eran verdaderos ganadores de almas. ¿Se acuerdan de ustedes del relato que está registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 16 en adelante? Cuando Pablo expulsó un espíritu de adivinación de una muchacha, ¿qué fue lo que sucedió? Los amos o jefes de esta muchacha, al ver que su negocio se iba para abajo, que su negocio desaparecía prácticamente de la faz de la tierra, ellos prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, ante los magistrados. Las autoridades ordenaron que a esos 2 hombres, a esos 2 misioneros, a esos 2 evangelistas, se les debía azotar con varas. Azotar con varas. Un pedazo de madera grueso. Ustedes se imaginan el dolor que se siente con ese castigo inhumano. Yo me puedo imaginar a Pablo y a Silas lleno de moretones en la espalda, la carne viva cayendo a los pedazos. Es un castigo inhumano e injusto porque ellos no se lo merecían. Pero ellos guardaron silencio, no dijeron absolutamente nada. Después los llevaron al calabozo y les colocaron los pies en el cepo y allí estaban, no se podían prácticamente mover. Y el fin que les esperaba tal vez era bastante trágico en términos de su salud física. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ellos no se resignaron a un desenlace fatal. ¿Por qué razón? Porque la confianza de ellos la tenían puesta en Jesús. Escuche bien, la confianza la tenían puesta en Jesús. Quizás en una situación como esa, de un castigo inhumano, de un dolor terrible en el cuerpo, muchos dicen: no voy a continuar. El ministerio es muy difícil, es muy complicado. No quiero seguir con mi rutina, con la vida diaria, voy a dar media vuelta. Y hay quienes se rebelan contra Dios. Pero Pablo y Silas no se resignaron a un desenlace fatal, sino todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que ellos cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos mejor que nadie sabían perfectamente que la labor misionera era peligrosa, era riesgosa en esa época. Pero ellos no le tenían miedo al ser humano.
no le tenían miedo a los hombres porque la confianza de ellos estaba puesta en Jesús. Y ellos sabían perfectamente que recibirían una tremenda recompensa, un enorme galardón que es la salvación y la vida eterna. Eran instrumentos en las manos de Dios. Yo quiero que tú medites en esta palabra. Qué hermoso es ser un instrumento en las manos del Señor. Qué hermoso es predicar el Evangelio y ver a aquellos hombres y mujeres que estaban en situaciones difíciles, con dolor en el corazón, venir a los pies de Cristo, entregándole la vida al Señor. Eso no tiene precio. Yo quiero que te quedes con esta palabra que entregamos en esta mañana. Aún en medio de las circunstancias difíciles que tú estás enfrentando, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las pérdidas, aún en medio de las injusticias, aún en medio de las críticas, se puede ser feliz en este mundo. Y esa felicidad no la da el dinero. Ese gozo no lo dan los diplomas de honor, no lo da la fama, no lo dan los aplausos. Ese gozo únicamente viene de Dios. Y ese gozo se va a multiplicar de manera infinita cuando estemos en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando entremos por las puertas de esa gran ciudad, cuando entremos por las puertas de la nueva Jerusalén, allí podremos disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Ya no habrá dolor, no habrán imprevistos, no habrán enfermedades, no habrán afectos marchitos, no habrá absolutamente nada negativo. Habrá una felicidad completa, una felicidad eterna para ti y para mí. Y todos los trágicos frutos del pecado desaparecerán para siempre, dice la Escritura. Qué gozo tan grande tenemos en el corazón. Yo quiero que recibas esta palabra. Qué gozo tan grande hay en lo más profundo de nuestro ser. Dios te entregó la salvación. Tú eres salvo por la gracia de Dios. El día de ayer, en el pasado, tú estabas perdido, caminabas de manera desorientada por la vida, no tenías un rumbo definido, te lo pasabas triste. Tu almohada era tu compañera donde la mojabas con las lágrimas que salían de tus ojos. Pero hoy día todo es diferente. Eres salvo por la gracia de Dios. Tienes una morada celestial que te espera en el cielo. Dios te ha colmado de beneficios en esta tierra. Perteneces a su hermosa familia. Y Dios te ha dado el entendimiento para que conozcas su gran amor y conozcas su palabra. Y nosotros tenemos gozo, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos encerrados entre cuatro paredes, pero ese contentamiento nace desde adentro y ni el enemigo ni nadie nos puede robar ese contentamiento. Y la iglesia se va a levantar con más fuerza que nunca y predicaremos el Evangelio con poder. Y los perdidos vendrán a Cristo. Los oprimidos serán libertados, los matrimonios serán restaurados y los enfermos serán sanados. Tengo gozo en mi corazón por la palabra que Dios me ha brindado en esta hora. Y ese gozo también es tuyo. Ese gozo también es tuyo. Vamos a orar por esta palabra. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos has entregado en esta hora. Gracias, oh Señor, por esa palabra maravillosa
de la cual somos parte. Yo siento gozo en mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo me ha llenado de gozo. Y ese gozo también es para aquellos que están escuchando esta palabra. Padre, llena a tu pueblo, Señor. Padre, en esta hora llena a tu pueblo de ese gozo celestial, el gozo de la salvación, el gozo de las oraciones respondidas, el gozo de una vida fructífera, el gozo que tenemos al llevar a otros a Cristo en medio de las circunstancias difíciles que hay en este mundo. El pueblo de Dios es un pueblo alegre, un pueblo que cree en tus promesas. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por ese gozo que tú nos has dado. Amén y amén.